Bueno, familia, hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas y como todos los lunes, muy bien acompañado con nuestros doctores especialistas. En esta ocasión, tengo el agrado de compartir este segmento con nuestro doctor neurólogo Adrián Coulson, donde vamos a hablar sobre el síndrome de Tourette, en qué consiste, cómo podemos identificar a una persona con este tipo de padecimiento, cómo lo podemos tratar, cuáles son las causas. Para ello le vamos a hacer la palabra y le damos los buenos días a nuestro doctor Coulson. Bienvenido, qué gusto, qué dicha, qué placer, mi estimado. Aquí estamos. A ver, ¿en qué consiste? ¿Qué es el síndrome de Tourette? Bueno, muchas gracias, Yamu. Muchas gracias a toda la televidencia. Para hablar de este tema, ponga mucha atención y haga una escucha efectiva, para que pueda analizarse bien el tema y esto puede ayudar al segmento anterior, ¿verdad? Este tema de los tics, porque el síndrome de Tourette o enfermedad de Gilles de la Tourette, como fue descrita en el siglo XVIII por un médico francés, pertenece a un grupo de trastornos del movimiento, en donde el especialista, que es el neurólogo, tiene que identificar a qué subgrupo pertenece o en qué subgrupo estamos frente a una persona que se mueve de manera normal. Y para eso quiero en la primera parte hacer la conceptualización. ¿Qué son los trastornos del movimiento? Los trastornos del movimiento se dividen en dos grupos: los trastornos hipercinéticos del movimiento y los trastornos hipocinéticos. ¿Qué quiere decir hipercinéticos? Que están aumentados los movimientos. ¿Y qué quiere decir hipocinéticos? Que están disminuidos. Por ejemplo, la típica enfermedad de un trastorno hipocinético del movimiento es la enfermedad de Parkinson, en donde la persona está rígida. Si bien es cierto, tiembla, pero el componente céntrico de la enfermedad es rigidez y lentitud. Por otra parte, los trastornos hipercinéticos del movimiento es donde hay un movimiento anormal en el paciente. Y aquí vienen muchos tipos de trastornos. Por ejemplo, hablamos de la corea, hablamos del balismo, hablamos del temblor, que ya lo hemos abordado en otras entrevistas. Y dentro de ese grupo de trastornos hipercinéticos del movimiento tenemos los tics. Entonces vamos a hablar qué son los tics. Los tics son movimientos que tienen un componente involuntario, pero pueden tener un control parcialmente voluntario. Entonces, dentro de este grupo a veces se pudieran decir que son manías. Sin embargo, a mí no me gusta mucho este término porque en principio los trastornos de manía tiene más una connotación psicológico, psiquiátrica que motora, y parecería desde este punto de vista que es algo intencionado por el paciente. Y no es así. Los tics son movimientos que se escapan del control voluntario del paciente. Pero sí, en algunos de los casos, la persona puede controlarlos. Entonces, hablando de los tics, hablemos de cuáles son esos tipos de tics. Y los podemos hablar desde la fenomenología clínica. ¿Qué quiere decir? Cómo se presentan. Y entonces pudiéramos hablar de los tics motores y los tics verbales. Motores, como su nombre lo dice, tiene que ver con movimiento. Y verbales tienen que ver con frases o vocablos que expresa la persona. Cada uno de ellos a su vez se va a dividir en simples y complejos. Por ejemplo, un tic motor simple es solo un movimiento de la mano, por así decirlo. Y un tic motor complejo es donde existe un grupo de movimientos que tendría como un sentido. A veces tratar de abrocharse la camisa, o como que está haciendo, como que se está peinando la persona. O sea, es un poco más complejo. Igual en los tics de sonido o los tics verbales están los tics simples. Por ejemplo, la persona que cada que va a hablar hace un carraspeo. A veces emite monosílabos. O los tics complejos, que pueden decir palabras ya mayores o frases inclusive. Cuando ya tenemos estos conceptos claros, caemos a que Tourette. Entonces, el síndrome de Tourette se caracteriza principalmente por tener tics, pero no es la única manifestación clínica.
es una enfermedad que no es poco frecuente. Sí, el tic solo es un síntoma dentro del síndrome de Tourette, ¿de acuerdo? Okay. Y eso es importante, Yamus, porque un síndrome en medicina nosotros nos referimos a un grupo de síntomas y signos. Sin número. Pueden ser muchísimos y del síndrome saltamos al diagnóstico o a la enfermedad, que es cuando ya le damos el nombre a ese grupo de síntomas. Por ejemplo, si una persona tiene dolor de cabeza, náusea y chispa, esos son los síntomas, pero la enfermedad se llamaría migraña. Entonces, igualito en este caso, los tics es el síntoma, pero cuando cumple algunos criterios podemos establecer el diagnóstico de Tourette. Excelente. ¿Y cuál es la causa, doctor? ¿Cuál es la causa que hace padecer de síndrome de Tourette? Okay. Existe, cuando hablamos de tics nerviosos, existe un golpe, por así decir, neurológico, un golpe a la cabeza o algo con lo que impactemos que luego ese puede ser la secuela o consecuencia. El síndrome de Tourette puede ser una secuela o una consecuencia debido de un golpe. Fíjate que no está descrito como una consecuencia de un trauma. Sí se sabe que tiene un componente genético. A ver, la causa específica no la sabemos, ¿verdad? Pero se sabe que tiene un componente genético, más hay factores predisponentes, como por ejemplo bajo peso al nacer, mamás que tomaron licor durante el embarazo o fumaron, o niños que tuvieron infecciones cuando estaban tiernitos, chiquitos. Esos parece que son factores que predisponen a tener el síndrome de Tourette. Y hablando un poco de la epidemiología, porque es importante, el síndrome de la Tourette se puede presentar cada 3 a 8 por 1000 nacidos. O sea que no es infrecuente. Hasta 8 niños por cada 1000 pueden tener el problema. Es más prevalente o más frecuente en varones. Por cada 3 niños, una niña. Y ojo, el 99% de los tics motores van a desaparecer a lo largo de la vida y solo en el 1% de los casos va a permanecer hasta la vida adulta. Suele aparecer aproximadamente entre los 10 años, entre los 5 a los 10 años. Y para establecer el diagnóstico inclusive, que se hace a través de los criterios diagnósticos del DSM-5, el DSM-5 es como el libro mundial que define estas enfermedades, se requiere al menos tener 2 tics motores, un tic verbal y que haya aparecido antes de los 18 años y que los tics permanezcan por más de un año para poder establecer el diagnóstico. Así se hace el diagnóstico. Esto no es como otras enfermedades que mandas un examen de sangre y ya estuvo, o mandas un examen de la cabeza y ahí está el diagnóstico. Estos se establecen por criterios clínicos. Entonces, una vez que ya se estableció el diagnóstico, cabe destacar que este lo debe de hacer una persona que tenga expertise, que tenga experiencia en el manejo de esto. Por ejemplo, lo puede reconocer el pediatra, el neurólogo pediatra, a veces en la adolescencia el neurólogo de adultos lo reconoce. Es muy importante porque al reconocer este problema podemos dar un tratamiento. También existen manías, aparte de las manos, existen manías o tics. En este caso, disculpe que él usó la palabra manía, que dijo usted que no le gusta llamarlo así. Este tipo de tics existe también en la forma de cómo estar doblando el pie a cada momento. Esa es una muy buena pregunta. A ver, vamos a hablar de la relación entre los tics y la ansiedad. Cuando una persona tiene algún tipo de movimiento simple o hay personas que carraspean cada que va a decir una palabra, no podemos establecer como un síndrome. Por ejemplo, el del síndrome de la Tourette. Deberíamos decir que esa persona padece de un tic simple, ¿verdad? Ahora, existe una relación muy estrecha por ejemplo, la Tourette con otros trastornos, como por ejemplo la ansiedad. Los pacientes que tienen tics o síndrome de la Tourette tienen más probabilidades o son más frecuentemente ansiosos.
pero no solamente se asocia a la ansiedad, se asocia, por ejemplo, a TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se asocian a trastornos obsesivos compulsivos y muchos de ellos van a tener problemas de aprendizaje, de memorización, a veces les cuesta mucho el tema de las matemáticas. Y una de las consecuencias, en mi opinión, más devastadoras del síndrome de la Tourette tiene que ver con el tema social. Es bien interesante que si ustedes, por ejemplo, entran al YouTube, hay una historia bien interesante de una maestra, creo que es de Londres, que ya tiene el problema y tiene una característica particular que a veces se presenta en estos pacientes, que es la ecopraxia, la ecolalia, la copopraxia o la coprolalia. ¿Qué es esto? El tics verbal puede ser una palabra soez, es decir, una mala palabra. Y entonces el paciente dice de manera involuntaria la palabra inadecuada y esto socialmente es un problema. O por ejemplo en la copropraxia, en donde el paciente hace gesticulaciones o señas que no son socialmente aceptadas. Entonces estos pacientes tienen un serio problema en el tema social y de aceptación. Por eso es que estos programas son muy buenos, las redes sociales son muy buenas en el tema educativo, porque el primer tratamiento del síndrome de Tourette es educar, pero más que educar a la persona, que sí debe estar bien educada, educar al entorno, educar a la sociedad, que estas son condiciones médicas que algunas personas lo padecen y que ya lo atormentan, y que si a eso le sumamos una estigmatización social, esto va a generar trastornos afectivos devastadores en la persona que lo padece. Doctor Coulson, siempre bajo el tema del síndrome de Tourette, cuando en este caso me voy a ir con los tics vocales. Los tics vocales también tienen que ver mucho con las muletillas o las palabras malas mencionadas constantemente, pero que se hacen como de costumbre de decirlas en cada momento. ¿Sí me explico? Sí, mira, digamos que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Habría que definir la constancia, si se repite, si no es algo más bien adquirido. Ahora sí, tú dirías una costumbre en un momento. Por ejemplo, las personas que cada que van a decir algo dicen ese quizás es un problema de oratoria, más que de un tema de un tics, ¿verdad? Por eso cuando la persona tiene esto y siente que no lo puede contener, o tal vez de un entrenamiento no puede superarlo, habría que consultar al médico para ver si realmente estamos frente a un tics verbal o estamos solamente a un problema adquirido, qué sé yo, para la oratoria. Excelente. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias o qué ocurre cuando nosotros hacemos pasar por desapercibido o descuidamos algún tipo de estos tics? Mira, y es muy buena pregunta también, Llamus, porque en algunas circunstancias estos pacientes van a requerir tratamiento médico, tratamiento farmacológico. Muchas veces, si no se va al médico que tiene dominio de este problema, el paciente va a tener, como ya lo mencionaba previamente, consecuencias sociales que pueden llegar a ser devastadoras. Pero si se reconoce al niño, al adolescente, al adulto, se le lleva al médico que sabe de esto, puede establecer un protocolo de tratamiento, y esto va a depender mucho de la severidad y de los síntomas acompañantes. Por ejemplo, si el paciente con Tourette solamente tiene el tics, y el tic no le genera una alteración importante en la calidad de vida, con algo que se llama terapia cognitiva conductual, que existen estrategias específicas para el control del tics, va a ser suficiente. Con la psicoeducación y educación al entorno va a ser suficiente. Pero si se acompaña de alguno de los otros trastornos que ya mencionamos, pues va a requerir además tratamiento para cada uno de los siguientes trastornos, como por ejemplo el TDAH, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de ansiedad. También, si el paciente tiene mucha alteración en la calidad de vida, pues existen tipos de tratamiento específicos para este problema. Por ejemplo, los neurolépticos. Aquí se puede utilizar la risperidona, por ejemplo, se puede utilizar el haloperidol, o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son fármacos antidepresivos que muchas veces ayudan al problema. Pero hay que acordarse un punto importante. Yo pudiera decir que en el síndrome de Tourette el elemento más importante es la identificación. Y el segundo elemento más importante es la psicoeducación.
al paciente y a la comunidad. Y desde el punto de vista terapéutico, la terapia cognitiva conductual por muchísimo lleva la delantera en el manejo de este problema. Excelente, doctor. Un tema que se presta para más tiempo, para muchas preguntas, para más consulta. Y hablando de consultas y tratamientos, ¿dónde podemos conseguir una consulta para abordar más interrogantes sobre este tema? Si hay alguna pregunta que el amigo televidente o alguna curiosidad que tiene con respecto al tema, ¿dónde puede acudir y dónde lo podemos encontrar? En Neurofarma tenemos un equipo de médicos, neurólogos, pediatras, de adultos, que trabajamos mucho con este tipo de trastorno y con sus consecuencias, ¿verdad? Preguntas o alguna curiosidad, siempre los invito a irse a las redes sociales de nosotros, en donde con mucho gusto podemos aclarar cualquier duda, y los teléfonos de contacto pues que aparecen en pantalla, el 222-33200, Neurofarma en cualquiera de sus 3 sucursales, Managua, Estelí o Juigalpa, pues como siempre ahí estaremos esperándolos para atenderlos con la mayor calidad. Excelente, yo más que agradecido, como siempre todos los lunes, estar compartiendo este segmento de recomendaciones médicas con usted, doctor, uno de los mejores neurólogos que tiene nuestro país, y que dicha, ¿no?, tener la participación con usted en este segmento de recomendaciones médicas. Nosotros quedamos hasta acá, señoras y señores. Mientras tanto, al otro lado del estudio venimos con mucho más.